otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. No en cualquier campo, en el campo de ese personaje. El cual, a la verdad, dice, es la más pequeña de todas las semillas, dicho sea de paso, conocidas en ese tiempo. Y esta semilla, cuando ha crecido, llega a ser la mayor de las hortalizas. Mide algo así de 3-4 metros de altura. Y se hace árbol. Concluye la parábola el Señor diciendo: de tal manera que vienen las aves del cielo, y ¿qué hacen en ellas? Hacen nidos en sus ramas. Amén. Vamos. Algo me gustaba de la casa que dejamos hace ya casi un año que nos cambiamos de domicilio. Vivíamos cerca de la montaña y nosotros habíamos plantado todo, forestado todo, y habían unas ramas muy grandes, arbolitos que habían crecido, y yo les tenía mucho cariño porque los planté de pequeñito y los vi crecer. Y algo me gustaba mucho observar era cómo los pajaritos hacían nidos. Y descubrí mirando que los pajaritos hacen nidos en lugares donde se sienten seguros, donde no hay peligros, donde evitan los peligros, y se iban por detrás. Por lo general era unos árboles que estaban como de separación de los del lindes, y detrás de los árboles, entre medio de las ramas, ahí hacían sus nidos. Y ellos iban buscando palito por palito y los traían en el piquito. Yo los miraba ahí, no sé qué pájaro eran, pero veía cómo ellos volaban, miraban primero con un palito en la boca, hacían esto así, miraban, que estuviera todo tranquilo, y ahí en secreto ellos iban a meter a su lugar secreto. Era que nadie viera dónde estaba, entonces miraban así que no hubiera nada y se metían y dejaban su ramita. Luego iban, volaban y al rato volvían con otro palito. Y después yo iba a mirar y estaban haciendo justamente un nidito, preparando un nido para después depositar los huevitos ahí. Y ahí estaban los nidos detrás, y a mí me daba hasta lata regar, ahí no le vaya a echar a perder su casita que ellos estaban construyendo. Entonces, de esto, decirles que un ave va a construir un nido en un lugar seguro, en un lugar que para ella es de mucho cuidado, porque es un lugar de vida, es un lugar para su familia, es un lugar donde va a procrear, donde va a sustentar a sus hijos. Un nido es muy especial. Y justamente la parábola que se le ha llamado la semilla de mostaza, porque está pensado en la semilla, más bien desde mi perspectiva tiene que ver con lo que es el resultado de esa siembra y ese crecimiento del gran árbol. O sea, fíjense que después de decir que en la parábola que un dueño de un campo tomó una microscópica semilla, que es la de mostaza, que es muy pequeñita, hizo un hoyo en su campo y lo plantó, y se dio cuenta de que este árbol creció a tal grado de que él advierte y cierra ahí la parábola diciendo: de tal manera, o sea, tanto creció, y él dice: las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Pero noten esto, la aplicación que hace el Señor Jesucristo en la parábola, de inmediato le da carácter divino. Por eso que esa aplicación final es la verdad central, porque él hubiera dicho: vienen las aves y hacen sus nidos, y ahí hubiera seguido con la historia terrenal. Pero él le da la connotación de aves del cielo. ¿Ve? Entonces dice, son aves distintas, son aves especiales, no son cualquier ave. Las aves que coloca ahí él basan a hacer la aplicación de la propia parábola. Entonces, que hay algo muy pequeñito que se sembró, que creció a tal manera, pero ese crecimiento, el único objetivo que tiene es que las aves del cielo vengan a posar sobre él
y a hacer sus nidos, no a visitarlo. Entonces vamos a ver la verdad central, y por eso le he puesto el nido de las aves y no la semilla de mostaza. En Palestina hay más de 375 clases de aves. O sea, una gran cantidad. Si el Señor hubiera querido seguir con la historia terrenal, para que nosotros busquemos la verdad celestial, por otro lado, hubiera dicho un nombre de un ave. Por ejemplo, como lo dice en Cantares. En Cantares dice, el invierno ha pasado, ¿cierto? La lluvia se ha ido, y aquí, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Ah? La tórtola hace canción. En otros pasajes habla del cuervo, en otros habla de la paloma. Siempre le da una connotación. Pero aquí, ¿cómo lo puso? Vaya al final de la parábola, por favor. De tal manera que las aves del cielo hacen nido en sus ramas. Entonces no son aves de estas 375 especies, son aves diferentes. Y retrocedámonos un poco, antes de hablar del ave y del nido propiamente tal, hablemos un poco del árbol y de lo que esperaban los israelitas de un árbol, para comprender el contexto en el cual el Señor está hablando la parábola y qué quiere decirnos. ¿Qué esperaban los judíos? En los judíos estaba en su mente los escritos de la Torá, y principalmente cuando usted le hablaba de un gran árbol, ellos de inmediato pensaban en un gran reino. Y si usted va, existe en la Biblia una tipología de un gran árbol como un gran reino. Entonces es fácil perderse en la interpretación de la parábola pensando en eso. Dice, por favor, vaya a Daniel capítulo 4, del 10 al 12. Encontramos la imagen que los judíos tenían de un árbol imperial, de un árbol significando un gran reino, un gran poderío. Dice Daniel, estas fueron las visiones en mi cabeza, dice él. Escribiendo él, el que relata las visiones es Nabucodonosor, el rey, el emperador. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. ¿Ve? Aquí está la figura de un ave del cielo, de un gran árbol. Entonces, vaya a la mente de los judíos que están escuchando esta parábola, y ellos están pensando en un gran reino, con más características, como lo había relatado Daniel. Daniel había hablado de un gran árbol que también anidaban las aves del cielo, pero note que aquí le da más detalles. En Daniel dice que las bestias del campo estaban en la parte del tronco. Entonces, es fácil perderse en el análisis de esto como un gran imperio, como que el Señor venía a instalar un gran reino, un gran imperio, donde iba a tener el poderío iba a eliminar el imperio romano. Porque les recuerdo que en el tiempo que el Señor está, el imperio romano es un imperio que está subyugando a los judíos. Entonces, cuando usted le habla a un judío que viene y va a crecer un gran árbol, ¿qué se viene a su mente? Oye, un imperio. El Señor va a instalar un imperio, pero Él está diciendo que el reino de los cielos es semejante a esto, pero que no es eso lo que ha venido y ha llegado a ellos. Porque cuando usted sigue leyendo Daniel 4 y hacemos la exégesis de Daniel 4, nos vamos a dar cuenta que ese mensaje es un juicio para Nabucodonosor. Ese gran árbol va a ser cortado, dice a continuación, va a ser sacado de la tierra, las aves van a desaparecer y las bestias, inclusive el rey va a ser igual que una bestia y va a estar 7 años en esa condición.
O sea, todo imperio humano que ha sido creado por la fuerza del hombre va a ser destruido. Cualquier cosa que queramos hacer en la vida que esté basado en nuestros conocimientos humanos o queramos hacer las cosas de Dios a nuestra mentalidad humana o trayendo los modelos del mundo para hacer las cosas de Dios, es algo que está destinado a morir. ¿Por qué las aves del cielo representan que están en la vida de Nabucodonosor? ¿Por qué? Porque Dios proveyó los medios para que Nabucodonosor guardara la simiente de nuestro Salvador. Babilonia tuvo que llevar cautivo al pueblo de Israel y guardarlo. Entonces las aves del cielo es la dirección de Dios sobre Nabucodonosor para guardar al pueblo escogido. Solo eso, las aves vinieron a morar ahí por un tiempo con el objetivo de guardar a la simiente del Salvador. Entonces, vayan tomando esto como antecedente. Yo sé que le estoy dando un poco de historia, pero ya vamos a ir a la verdad. Pero vaya tomando estos antecedentes. Las aves del cielo tienen la misión de guardar al pueblo escogido. Las aves del cielo tienen la misión de guardar a los hijos de Dios en medio de un mundo imperialista, en medio de un mundo que está en la debacle misma. Ahora bien, vengámonos para acá y estamos nosotros en una sociedad muy cambiante, de mucho pensamiento. De hecho, en Chile ha aumentado la violencia. De hecho, en Chile hay una inestabilidad económica. De hecho, en Chile hay una inestabilidad política. Estamos a puertas de aprobar o rechazar una constitución que puede ser dañina. No lo sabemos, pero podríamos estar con un montón de preocupaciones. Pero lo que dice Daniel en el capítulo 4 es que todo imperio, como el imperio de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, es cortado y echado a tierra. Las aves se van porque ya cumplieron la misión de guardar a los hijos del Señor. Que en todo tiempo los hijos del Señor van a ser guardados. Eso sí que no hace más sentido. Lo repito, en todo tiempo los hijos del Señor van a ser guardados. En todo tiempo los hijos del Señor van a ser guardados. Dice el Señor que tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si los israelitas esperaban un gran imperio que se volviera a levantar como el imperio de Nabucodonosor, estaban equivocados. Lo que el Señor está tratando de decir es que hay algo que va a crecer tan grande que con el único objetivo que tenga ramas para que aniden las aves del cielo. El objetivo de las aves del cielo, guardar a los hijos del Señor. Bien, entendiendo eso, entonces Jesús viene a hablar ahora de una nueva siembra, de un nuevo árbol, no un árbol que tiene que ver con la política, con la sociedad, con las costumbres del mundo o con nuestros pareceres humanistas. Es una verdad espiritual. Él va a sembrar algo que es microscópico en la vida de un campo. Ya nos ha dicho en todo el capítulo 13 que el campo, cuando siembra Él, es el corazón, es la vida de la fe, es la vida donde Él va a sembrar una semilla. Entonces aquí, en esta parábola, el sembrador es el Señor. Y Él toma una semilla de mostaza para sembrar en su campo. Y esa semilla de mostaza es tan pequeñita, pero esa semilla tiene que crecer. ¿Cómo va a crecer esa semilla? Ahora bien, ¿qué será esta semilla de mostaza? Entonces tenemos que ir a preguntarle al Señor, Señor Jesús, cuando usted habla de semilla de mostaza, ¿a qué se refiere para entender cómo va a crecer este árbol de mostaza? Obviamente usted no se refería a un árbol de mostaza. Usted se refería a algo. Por favor, Señor, enséñanos, ¿qué es esa mostaza? Entonces para eso tenemos que ir a Mateo capítulo 17. Y ahí vamos a encontrar el contraste entre creer y no creer. Por favor, vayan a Mateo capítulo 17, del versículo. Tengo que leer todo ese párrafo para comprender el contexto. Mateo 17, del versículo 14 en adelante.
para darle contexto, porque en el versículo 20, mira, adelántese usted, vaya al 20 y dice, si tuviere fe como un grano de mostaza. ¿Han escuchado ese texto, cierto? Si tuviere fe como un grano de mostaza. Entonces cuando habla de la siembra del grano de mostaza, ¿se refiere a qué? A la fe. La fe sembrada en el corazón es la que va a hacer crecer un gran árbol de nosotros. Pero vea en qué contexto ahora dice este grano de mostaza. Voy a leer del 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero ellos no le han podido sanar. ¿Qué responde Jesús? Va a hablar no del problema del enfermo, va a hablar del problema de los hijos de Dios. Va a hablar del problema del cristianismo, va a hablar del problema de la religión, va a hablar de lo que hay en el alma. O sea, hay un lunático ahí tirándose al fuego y el Señor viene y me habla de cuál es mi problema, no el problema del lunático. El problema del lunático ya está resuelto, pero le presentan al lunático un loco y el Señor le habla del problema de ellos. Es como que usted va acompañando a un enfermo al doctor y el doctor le habla a usted. Algo así pasó acá, le dice, tus discípulos no han podido sacarlo. Mire lo que responde el Señor. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar esto? ¿Qué no quiere soportar el Señor? La incredulidad. ¿Hasta cuándo he de soportar esto? Tráiganlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano en aquella misma hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, oiga Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Si le dijimos lo mismo que usted dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Por vuestra poca fe o nula fe. Porque de cierto digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada será imposible. Y ahí los más pentecostales nos pusimos místicos y dijimos, ya hermano, traiga sus problemas, pongámoslo aquí como un monte y vamos a creer todo y vamos a tirar este monte para allá. Contexto, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el monte que hay ahí? Incredulidad en la vida de la persona. Incredulidad. Ese monte no son los problemas, no son las enfermedades. Es la incredulidad en el corazón que le impide ver la gloria del Señor. Entonces necesitamos que cuando hay un monte de incredulidad en mi vida, un monte de tierra de incredulidad, tiene que venir un sembrador a mi corazón y sembrar la buena semilla de la fe. Abrir mi duro corazón y sembrar, porque el Señor dijo, este género no sale con oración y ayuno. ¿Qué género? ¿El del lunático? No, el de la incredulidad. Ese es el género. Generación perversa, generación perversa y maligna, incrédulos. Este género, esta generación no sale con oración y ayuno. ¿Qué significa? Con que ponga mi vida a regar la semilla de la fe que ha sido sembrada en mi corazón. Volvamos a la parábola. Entonces ya supimos que hay un gen de incredulidad en nosotros, que nosotros somos un monte que es duro, que no produce nada, pero tiene que venir un sembrador a nuestros corazones. Frente a todos los imposibles, el Señor abre nuestra tierra y coloca una pequeña semilla que se llama fe.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios en su corazón. Entonces viene el Señor, coloca esta semilla en mi corazón, abrió este monte y colocó la semilla. Pero ¿qué tengo que hacer ahora con esta semilla? Regarla con oración, con ayuno. ¿Cuál es el ayuno? Dejar de comer, no redes sociales, dejar de comer las mentiras del diablo, el género de incredulidad, el género de duda, el género humanista, el género ideológico, el género político, el género de hacer las cosas como nosotros creemos y confiar en que el Señor va a hacer en mi vida. Cuando yo doblo mi rodilla, oro y le digo, Señor, riega esta semilla que pusiste en mí. Dice el Señor en Romanos que Él colocó una medida de fe en cada uno. ¿Por qué habla de medida? Porque esa fe tiene que crecer en usted. Usted no puede decir, no, si yo creo. La Biblia dice, los demonios también creen y ellos más todavía, ellos tiemblan a la presencia del Señor. Yo no tengo que decir que creo. No es solo creer. Yo tengo que decir que creo cuando crezco. Debo crecer. La palabra de Dios, esta fe debe crecer en mi interior. ¿Y cuánto tiene que crecer? El doble de su estatura, el doble de su estatura. Usted mide 1,70 m, 1,80 m, 1,60 m, pero la hortaliza esta crece hasta 4 metros. Así tiene que ser su fe, el doble de su estatura. Usted tiene que tener ramas, tiene que crecer abundantemente hasta transformarse como en un árbol. ¿Va entendiendo la parábola? Voy a leerla de nuevo para que sigamos aprendiendo de esta hermosa palabra del Señor. Otra palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, a Jesús. Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, a la cual es pequeñita, como la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. ¿Hasta qué? Hasta que se hace un árbol. Va a llegar a ser un árbol. ¿Y qué quiere que seamos nosotros el Señor? ¿Qué quiere que usted sea? Una ramita machucada, una persona que cree y no cree. Ay, pastor, sí, es que me entran tantas dudas, es que soy tan débil. Y vivimos la vida de los débiles, ¿no? Uy, que soy tan débil, pobrecito. Y vivimos puro quejándonos, que vamos y que venimos, que un paso para adelante y 2 para atrás, y así en nuestra vida. Y no hay fruto, no crecemos, somos debiluchos, somos una ramita. Pero este no es un árbol, este es una rama. Usted sabe la diferencia entre una rama y un árbol. Este es una rama, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un árbol? Un árbol es algo que tiene un tronco, que no lo mueve nada, que viene un terremoto y usted se afirma del árbol porque está seguro ahí. ¿Qué quiere Dios de usted? No que sea una ovejita machucada, no que sea una ramita que viva de emociones. Hosana, Hosana, como cuando levantaron las ramas. El que viene en el nombre del Señor, Hosana. Un culto, una alabanza, un coro. Y esa es su vida espiritual, un culto. No, la vida espiritual es más que un culto. Es como usted se relaciona en la casa, en el trabajo, en la vida cotidiana, cómo va creciendo, cómo va mostrando, cómo la fe va creciendo en usted y va siendo robusto, que nada lo mueve. ¿Y cómo podemos ser un árbol que nada lo mueva? ¿Cómo podríamos ser? Entonces, para poder comprender eso, tenemos que ir al Salmo número 1. Y ahí está la diferencia entre el que es árbol del Señor y aquel que es una rama llevada por el viento. El ayuno. Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ve, ayunó. Eso es ayunar, dejar de comer el alimento de Satanás, que son mentiras, engaños, dejar de comer nuestros propios pensamientos, que lo único que van a hacer que andemos en camino de pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cómo ser un árbol? ¿Cómo esta semilla de fe que el Señor plantó en nuestro corazón? Porque usted cree en el Señor, ¿cierto?
creen a la verdad de Dios, creen a la palabra, hay una semilla sembrada en usted. Pero ¿qué pasa que no crecemos? ¿Qué pasa que no nos transformamos en un árbol sólido? ¿Qué pasó? Aquí está la clave. Versículo número 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. ¿Cómo va a acrecentar su fe? Cuando usted escucha la palabra, cuando usted lee la palabra, cuando usted ora, cuando usted persevera, cuando usted se congrega, cuando usted se alimenta de la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Por ellas están limpios ustedes. Mis palabras son las que producen nueva vida. Necesitamos oír la palabra del Señor. En su ley medita de noche y de día. Versículo 3, que dice ahí la promesa: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Entonces, cuando usted medita en la palabra, cuando su fe se solidifica, no es lo que usted cree, porque algunos creen lo que quieren creer. No, yo tengo fe ciega en el Señor, dice. Yo tengo fe ciega en el Señor. Eso no es fe. Eso es humanismo, eso es pensamiento humanista. No, la fe no es concentrar, decir, vamos a ver, todos concéntrense, pensemos positivo. Diga dentro de usted, repita 10 veces, me va a ir bien, me va a ir bien. Proclame, decrete con su boca: me irá bien esta semana, me irá bien esta semana. ¿Y de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? ¿De qué alimenta su vida? ¿De qué alimenta su corazón? ¿De qué alimenta sus acciones? Si no se alimenta en la palabra del Señor, entonces su fe es vana, es vacía, es insuficiente, es una sal sin sabor, sin gracia. Es una sal que ha perdido consistencia. Entonces necesitamos estar plantados junto a corrientes de agua. Necesitamos meditar en la palabra del Señor, no un día y de noche, de día y de noche, siempre meditar en la palabra del Señor. Y ahí daremos fruto a su tiempo. Un varón que va a ser bendecido, una persona que crece como un árbol. Entonces, ¿quiénes son estos árboles en los que se sembró la semilla? ¿Quiénes son? Nosotros. Es usted, soy yo. Somos nosotros que estamos plantados junto a corrientes de aguas. Tanto así que Isaías 55 tipifica nuestras vidas como árboles, dándole aplausos al Señor, batiendo palmas. Dice Isaías 55, 11 y 12, el poder de la palabra en nuestras vidas cuando hace crecer la fe en nosotros. Así será mi palabra, dice, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada para aquello que la envié. Entonces, cuando el Señor envía su palabra a mi vida, yo crezco como el árbol. Y dice el versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Entonces, un cristiano que ha crecido sólido, que es un árbol, entonces, finalmente, siendo árboles, podemos esperar que las aves del cielo vengan a hacer nido en nosotros. ¿Quiénes serán esas aves del cielo? Porque quisiéramos tener muchas manifestaciones del Señor, muchos milagros, muchas sanidades, pero ¿quiénes son estas aves del cielo? Y en el mismo capítulo 13 usted va a encontrar, dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Por qué pueden hacer nido en sus ramas? ¿Por qué hacen nido en las ramas? ¿Por qué? Porque es un lugar seguro, porque es un lugar de alimento, porque es un lugar de cuidado. Entonces, ¿quién serán estas aves del cielo que vienen a posar sobre este árbol? Eso es lo que queremos que el Señor nos indique. Primero, en este mismo capítulo encontramos otras aves mencionadas.
pero otras aves que hacen una labor distinta a estas aves. ¿Qué hacen las otras aves con la semilla? Dice el capítulo 13 dice que cuando el sembrador salió a sembrar, las aves vinieron y se comieron la semilla. Y cuando el Señor explica de esas aves que se comen la semilla, simboliza a los hijos del diablo. Entonces hay unas aves que van a tratar de comer sus frutos. Pero esas aves no vienen a morar en usted. Esas aves que vienen a hacer, a quitarle el fruto. Y tenemos que estar atentos cuando se nos quiera quitar el fruto. Y terminando, las aves del cielo hacen su nido. Ya dijimos que hay un árbol. Ya dijimos que las aves del cielo tenían la misión de guardar a los hijos del Señor mientras está su travesía. O sea, si están haciendo su nido en el árbol, en nuestra vida, las aves del cielo, quiere decir que nos van a guardar, que nos van a proteger, que nos van a dirigir, que van a hacer con nosotros. Entonces veamos dónde se manifiestan aves del cielo. En nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando es bautizado? Cuando Él va al Jordán, cuando cumple 30 años, inicia su ministerio sacerdotal, Juan lo bautiza en las aguas y Él se levanta. Y cuando Él se levanta, viene el Espíritu Santo en una forma de ave, de paloma, y se posa sobre Él. Y cuando se posa sobre Él, ¿qué dice Dios? Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Entonces, cuando las aves del cielo, que es la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nosotros, viene a morar en nosotros, hay identidad de hijos. Vamos a ser guardados, vamos a ser ministrados, va a crecer el fruto en nosotros. En nuestra vida tienen que habitar las aves del cielo. En su corazón, la persona del Espíritu Santo tiene que hacer obra, tiene que hacer vida. Entonces no creemos en la manifestación temporal del Espíritu Santo. No creemos que el Espíritu Santo tiene que venir a hacerle cosquillita. Oh, qué linda estuvo la reunión. ¿Y por qué estuvo linda? Es que lloramos. Hubieron unas hermanas que danzaron. ¿Sí? Y hay cambio de vida. Después que se manifestó y se te pararon los pelitos, ¿qué pasó después que te fuiste de la iglesia? Cuando llegó a la casa, en la casa la golpeó. En la casa le habló en lengua a los niños, en esa lengua del Espíritu. En el trabajo fue y robó, mintió. Vive una doble vida de adulterio, fornicación. ¿Cómo? O sea, en la iglesia, aleluya, qué lindo el culto y saltamos. ¿Qué viene la ave del cielo a tocarlo nomás? A hacerle un toquecito como la varita mágica de Mickey Mouse, no sé. O le tiramos agüita bendita aquí para que usted se goce en la presencia del Señor. Esa es su vida espiritual. Que le tiremos una gotita, que venga el culto y se emocione con la música. Se emocione con el culto, con la oración, con algo que se emocione, y esa es su vida de momentos. No, aquí me dice que la obra del Señor es que vino a un monte de incredulidad, un monte que era una generación en nosotros, un gen que estaba en nosotros, éramos un gen de perdición, éramos un gen maldito, mi gen estaba maldito y mi gen producía incredulidad y yo podía vivir como lunático, lejos del Señor. Y aunque quisiera lo quisiera, seguía lunático incrédulo. Pero el Señor vino a mi corazón, ese monte duro, la abrió y le sembró una semillita pequeñita. Le sembró el evangelio glorioso. Le sembró la verdad, le sembró la palabra. Y la puso ahí. Y le dijo, ahora riega esto con oración. Ayuna, deja de comer las mentiras del diablo, la ideología del mundo, que da lo mismo, la ideología de la religión. Deja de comer esas cosas. Come mi palabra. Sé como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Medita en mi palabra de día y de noche. Crece, que esta fe crezca en ti. Y tu fe se solidifique en la palabra hasta que te conviertas en un árbol doble estatura tuya. Que todo en tu vida sea fe.
Y cuando tú tengas fe, cuando la fe crezca en ti, estés robusto por la oración, por la lectura de la palabra del Señor, mi espíritu va a ser morada en ti. No antes. No antes. Voy a hacer un nido en tu corazón. ¿Cuándo? Cuando tú hayas crecido en la gracia, cuando tú hayas crecido en la palabra, cuando tú hayas crecido en la perseverancia, cuando tú hayas crecido en la entrega, cuando estés plantado junto a corrientes de agua. Ahí va a venir la manifestación gloriosa de mi presencia a ti. Porque algunos quieren que el Espíritu Santo sea un bombo del cielo que venga a avivarnos la fiesta nomás y nos toque. Hay coritos que tenemos los pentecostales: me voy a ir de este lugar muy feliz. Yo no quiero que se vaya feliz, quiero que se vaya llorando a su casa y diga: voy a orar, voy a entregarme, me voy a consagrar, voy a ser un cristiano de verdad. Día del Padre, sí, qué bueno, pero voy a ser un sacerdote, voy a ser un padre, voy a ser un sacerdote de mi familia. Voy a ser un sacerdote para mis hijos, un sacerdote para mi mujer. Voy a crecer en la gracia, nos vamos a unir y le vamos a decir a los niños: niños, necesitamos estar unidos, plantados junto a corrientes de agua. No le mostremos una religión a los demás, mostrémosle que nosotros somos un árbol sólido, que nada lo bota, que nada lo hace caer, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae. Dice Ezequiel que las hojas son para sanidad de las naciones. Entonces la gente no necesita ver a una persona hablando en lenguas, porque las lenguas son para los incrédulos. No necesita ver a una persona saltar y remecer y moverse. Yo creo en las manifestaciones, por cierto, las he vivido, las proclamo, por cierto que sí. Pero quiero decirle que el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, quiere hacer nido en su corazón, morar en su árbol, en sus ramas, de tal manera que las aves del cielo tienen su nido en sus ramas. Esta tarde es una buena tarde para que usted le diga: Señor, yo quiero ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo quiero ser ese árbol que crece en la gracia. Yo quiero ser ese árbol que crece en entrega para ti, que da fruto. Yo quiero ser ese árbol, Señor, que la persona de tu Espíritu Santo no viene a visitar, sino que hace su nido en él. Hace su nido. Está el Espíritu Santo morando en su corazón, en su vida. Vamos a ir a la oración esta tarde y a decirle: Señor, ven a posar sobre mi vida. Te necesito.